Ok, empezamos con la unidad número 2, que es geometría. Dentro de los temas que vamos a ver en geometría, el primero es el teorema de Pitágoras. Por aquí tenemos una demostración gráfica de lo que dice el teorema, que básicamente es que cuando usted tiene un triángulo que es rectángulo, y vean que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, se va a cumplir que los cuadrados de los catetos, que vienen siendo los lados que forman el ángulo recto, van a caber exactamente en el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado que queda frente al ángulo de 90. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo todas esas porciones de figuras caben exactamente en el triángulo, perdón, en el cuadrado grande. Si yo le cambio la forma a este triángulo, si lo hago más grande, si le varío la medida de los lados, ¿verdad? No importa cómo yo lo haga, va a pasar lo mismo. Todas esas figuritas que forman los lados, los cuadrados de los catetos, van a caber exactamente en el cuadrado de la hipotenusa. Esa es la demostración geométrica. Si nos vamos a los elementos que tiene un triángulo rectángulo, aquí podemos ver cómo el ángulo de 90 grados se llama ángulo recto. Los lados que forman ese ángulo de 90 grados, este lado y este lado de aquí, se van a llamar catetos. El lado más largo, que es el que queda frente al ángulo de 90, se va a conocer con el nombre de hipotenusa. Eso hay que saberse. Dentro del teorema de Pitágoras ya lo enunciamos de la siguiente manera. En cualquier triángulo rectángulo, no importa la forma que tenga, mientras tenga el ángulo de 90, se va a cumplir siempre, 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 que los cuadrados de los catetos siempre van a ser igual a la medida del cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí tenemos, este es un cateto, este es un cateto, entonces los cuadrados de ellos dos es a al cuadrado más b cuadrado, va a dar siempre igual que la medida del lado más largo al cuadrado. Eso siempre se establece en un triángulo rectángulo. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Ahora tenemos un problema por aquí. En el problema dice así: a un poste del cableado eléctrico, y ustedes pueden ver el dibujo ahí, se le va a colocar un cable tensor, que es el que está en azul. La altura a la cual se va a colocar ese cable, esta altura dice que son 3,5 metros y que se va a fijar a 1,25 metros de la base del poste. Es decir, esta distancia de aquí va a ser 1,25 metros. La altura del poste, 3,5 metros. La distancia de donde va la base del poste a la base del cable va a ser 1,25. Y nos pregunta cuál tiene que ser la longitud de ese cable. Yo no la conozco, le voy a poner C. Sabemos que Pitágoras dice que la medida de el primer cateto al cuadrado más la medida del segundo cateto al cuadrado va a ser igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Siempre va a establecerse eso. Se pueden acostumbrar a ponerlo con paréntesis y estaría muy bien, porque entonces cuando no se ocupa no pasa nada, y cuando sí se ocupa no caen en el error de no haberlos puesto. ¿Cuánto es la medida del primer cateto? 3,5. Para usted el primer cateto es la altura del poste. Vean que el ángulo de 90 se forma aquí. Entonces 3,5 al cuadrado más el segundo cateto, ¿cuánto mide? 1,25 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa es C al cuadrado. Entonces se va a resolver esta pequeña ecuación. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos son 3,5 al cuadrado? 3,5 al cuadrado, me lo dicen de una vez, por favor.
12,25. Ok. Dicen entonces 12,25 más. ¿Cuántos son 1,25 al cuadrado? 1,25 al cuadrado. Seguro, sí. Qué raro, a mí me da otra cosa. ¿Ustedes lo están haciendo bien? Ah, ok, pero me están dejando botados decimales. Le entendí 1,16. Es 1,5625. ¿En el otro me dejaron botados decimales también? No. Y esto tiene que ser c al cuadrado. Otra forma es que lo pongan en fracción, ¿verdad? También pueden ponerlo así como 25 sobre 16. Tal vez es más cómodo para que no vayan a dejar decimales botados. Pueden ponerlo como 25 sobre 16. Aquí. Y no sé cuánto es 3,5 al cuadrado. 3,5. Lo ponen al cuadrado. En decimal, así. Pero si no, 49 cuartos. 49 cuartos. Hagan la suma. ¿Cuántos son? 49 cuartos más 25 sobre 16. $221 sobre 16. Nada más voy a verificar. 221 sobre 16 me dice. Ahí está. Entonces, voy a seguirlo aquí. 221 sobre 16 es igual a c al cuadrado. ¿Cómo era que le quitábamos el cuadrado a la c? ¿Qué le aplicábamos al cuadrado para quitárselo? La raíz. Aplicábamos raíz a ambos lados y tenemos que c es, no sé cuántos son la raíz de 221 sobre 16, pero usted pone raíz cuadrada, pone 221 entre 16, el valor exacto es ese. Es raíz de 221 entre 4, ¿verdad? El valor exacto. Raíz de 221 entre 4. Le puedo sacar también la aproximación para ver más o menos a cuánto equivale. Y dice que equivale aproximadamente a 3,72 si lo ponemos a la centésima. 3,72. Entonces, 3,72 ¿qué? Metros. Entonces, deberíamos de responder ¿qué longitud tendrá el cable? El cable medirá 3,72 metros aproximadamente. ¿Preguntas en este problema? Ok. Ya me devuelvo por si tienen que completar los apuntes. Voy a explicarles este par de ejemplos que vienen aquí. Son 3. Dice el primero de los ejemplos. Determine el valor de la variable que se le solicita en cada caso. En el primer ejemplo, identifiquemos quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Hipotenusa, X. Aquí la hipotenusa es la X. Aquí la hipotenusa es 20. Y es un cateto. Aquí la hipotenusa, 30. Usted siempre busca la hipotenusa porque los otros dos son catetos. Entonces, la fórmula va a ser así. Cateto 1 al cuadrado. Siempre escríbalo para que se lo aprenda. Más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en el primer triángulo,
El cateto 1 mide ¿cuánto? 8, entonces va a ser 8 al cuadrado más el cateto 2, 6. 6 al cuadrado igual a x al cuadrado. Aquí no es c, aquí es x. Entonces pongan en la calcu 8 al cuadrado nos va a dar 64 y 6 al cuadrado nos va a dar 36. Y sumamos esas dos cosas, 64 más 36, 100. Entonces 100 es igual a x a la 2. ¿Cómo le quitamos el exponente 2? Con la raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. O sea que x va a valer 10. Así de fácil, así es. Así son todos. Ok, espérese un momentito. El segundo. En el segundo, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es el primer cateto? 16. ¿Quién es el segundo cateto? Y. ¿Y quién es la hipotenusa? 20. Entonces resolvemos. 16 al cuadrado, póngalo en la cálculo. 16 por 16, 256. Más al y cuadrado no le podemos hacer nada. 20 al cuadrado, 400. Muy bien. Vean que aquí no puedo simplemente sacar raíz como hicimos en este caso. Tenemos que quitar este 256. El 256 está sumando, pasa al otro lado, ¿qué? A restar. Entonces quedaría y a la 2 es 400 quitándole el 256. Aquí es donde vamos a usar esa parte de nivelación de álgebra que tuvimos que aprender. ¿Cuántos son 400 menos 256? 144. Y para quitarle el cuadrado a la y, la raíz. Entonces la raíz de 144 nos va a dar 12. Y y vale 12. El tercer ejemplo. Vamos a ponerle otro color para que se diferencie. Tenemos entonces, usted siempre parte de esto, siempre pone cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es aquí el cateto 1? Y, entonces para usted y cuadrado más el cateto 2, entonces 18 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado. ¿Ven? Siempre planteamos así. Siempre establece usted el teorema y ya comienza a meterle los datos. Al y cuadrado no se le puede hacer nada. Pero al 18 al cuadrado sí. ¿Cuánto da? 324. El 30 al cuadrado, ¿cuánto da? 900. Todavía no podemos sacarle raíz hasta que le quitemos ese 324. ¿Qué está haciendo el 324? Pasa al otro lado a restar. Entonces y cuadrado es igual a 900 menos 324. ¿Cuánto da eso? 576. Y para quitarle el exponente 2 a la y, la raíz. Todos estos ejercicios se hacen exactamente igual. Y es ¿cuánto? La raíz de 576, 24. Y ya encontramos y. ¿Dudas en eso?